Ahí. Entonces, bueno, Miguel, muchas gracias por venir acá a este laboratorio de arte y medicina que hemos hecho en la cardio todo el semestre. Esta ya es como una de las últimas sesiones y era una que nos faltaba por cubrir, que era pues la idea de la medicina y su espacio arquitectónico, el espacio en que sucede. Porque así como el campus de una universidad, por ejemplo, puede determinar la manera en que uno piensa las cosas, y por eso los campus usualmente en los edificios, por ejemplo, tienen terrazas como para que uno pueda contemplar esta vista y esa vista se extienda como a ejercicios de panorámicos, de observación de la sociedad, de interioridad, de melancolía, toda esa cosa que tienen los campus, el diseño de un campus. Pues también el hospital tiene variables y pautas así. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco, pues, ¿por qué hiciste un proyecto sobre un hospital? Imagino que lo obvio es porque estudiaste arquitectura, ¿sí? Pero también, ¿qué otras cosas te llegaron a hacer como un proyecto sobre un hospital? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Me parece muy chévere hablar de este tema, justamente pues yo creo que por las decisiones por las que yo tomé como objeto de estudio la cardioinfantil pues para mi tesis. Em, pues el proyecto de grado en arquitectura siempre tiene mucho que ver con temas de urbanismo y con temas pues de la inserción de una pieza arquitectónica en la ciudad. Pues en el caso de mi sección con el tutor con el que yo hice mi tesis, pues era en zonas de renovación urbana en Bogotá. Entonces todo empezó, digamos, haciendo como un pequeño scan por todas las zonas de renovación urbana pues estipuladas por el POT dentro de Bogotá. Y pues al hacer ese scan yo cogí como tres lugares que me interesaron, entre ellas estaba pues el barrio Toberín, donde está ubicada la cardio. Eh, pues primero por el acercamiento que tiene mi mamá, que está acá presente, pues con la cardio infantil, siempre fue como un tema que supe que tenían al alcance y pues podía como acercarme a eso. Pero genuinamente fue porque yo al llegar a la cardio, que pues había ido si acaso una vez en mi vida antes, pues fue ver como un hospital que es nombrado todos los años como de los mejores hospitales, de las mejores clínicas de Latinoamérica, de toda la región, pues está totalmente aislada de toda la red metropolitana, arterial, vial, está inserta en un barrio informal pues que no ha tenido mucha renovación urbana y se siente como una pieza totalmente aislada que pues visualmente se entiende así, pero además tiene un montón de implicaciones funcionales del hospital. Eh, que pues digamos es donde empezó como ese acercamiento a entender como las diferentes escalas a las cuales opera el hospital. Que digamos yo creo que eso se replica mucho en muchos proyectos de arquitectura y es entender hasta el más mínimo detalle de luminarias, de iluminación, de tapizados, de bordados, hasta cómo encaja un proyecto arquitectónico en una ciudad y cómo dialoga con las personas en el espacio público. Pues la arquitectura siempre se trabaja a muchas escalas y yo creo que la medicina también. Entonces, ¿cómo se relacionan esas dos cosas? Pues digamos, la arquitectura hospitalaria pues es algo muy técnico, es algo muy especializado, no muchos arquitectos se dedican a eso, porque en el pregrado no se enseña. La arquitectura hospitalaria es algo que sí o sí hay que especializarse en eso después de estudiar un pregrado. Entonces a mí eso me pareció interesante, abordar un tema complicado técnicamente desde el pregrado, como la ignorancia del tema y lanzarse un poco al agua sabiendo que no es algo que me apasiona definitivamente la arquitectura hospitalaria, pero pues es algo que me parece súper interesante. Eh, y pues desde ahí también entender que mi proyecto de grado, más allá de un proyecto técnico en arquitectura hospitalaria, es cómo podemos coger todos digamos, parámetros técnicos y salirnos un poco de ahí y ver los espacios hospitalarios y los espacios de salud pues como espacios urbanos y como el espacio público puede relacionarse con el mejoramiento del funcionamiento de un hospital. La recuperación de los pacientes es algo, digamos, que yo hice un poco de investigación y traté de centrar un montón el diseño, tanto del espacio público como interno del hospital, pues de mi propuesta de ampliación hacia la recuperación de pacientes. Entonces, pues sí, yo creo que
es muy interesante ver cómo las diferentes escalas a las cuales puede operar la arquitectura y opera la medicina, y pues en mi proyecto yo creo que es como un diálogo constante entre esas diferentes escalas, pues en ambos ámbitos. Mm. Sí, pues es claro que escogiste como uno que planteaba tantos retos hacia afuera, ¿no? Es muy diferente trabajar como en una zona de, como dices, como con una comunicación totalmente eficaz de grandes avenidas, como un lote, como si estuviera en la calle 26 a trabajar en este lugar. Por ejemplo, eso lo hemos visto bastante en el semestre con las personas del curso, tanto para llegar a la cardio como para salir de la cardio, que hemos cogido los mototaxis y es todo un tour por todos estos contrastes donde uno pasa del outlet al taller de mecánica, a la bodega de la religiosa, hay una pequeña contravía, al riel, a los caños mal usados, pero también con una muy mala intervención arquitectónica donde sé que el contratista o los arquitectos no hicieron una buena labor. Y también pues adentro sí lo que dices es evidente, ¿no? Como de también todos esos retos técnicos que hay. Por ejemplo, en algunas de las películas que vimos, en la misma manera como se pone la cámara, Ujú. evidenciaban, por ejemplo, cosas de arquitectura que a veces no se piensan mucho, por ejemplo, los techos. Entonces, un paciente va en una camilla y la cámara subjetiva mira hacia arriba y Sí. muestra todas esas luces de neón que hay arriba y lo incómodo que es para alguien que lleva apenas una bata a ser operado y ve todas esas luces de neón, es decir, esa es como lo que ve antes de entrar a un quirófano y como no es una imagen, es intimidador, sino es como si uno tuviera una luz de neón en el cuarto donde uno duerme y eso fuera lo último que uno va a ver, ¿sí? ¿Cómo pensaste un poquito en esa perspectiva precisamente del paciente, que como lo hemos visto en varios momentos, es alguien que por estar enfermo pierde mucho su agencia y queda sometido a una cantidad de cosas, pero también queda sometido a la arquitectura del lugar, ¿no? Entonces, Sí, no, ¿cómo viste esa perspectiva? no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, y yo creo que ahí hay como un problema en cuanto nosotros abordamos eh, la clínica, o bueno, el hospital y el paciente. Yo creo que cuando un arquitecto recibe un encargo para hacer un hospital, pues el cliente es la clínica y no es el paciente. Entonces yo creo que eso cambia mucho con respecto a lo que tú hablabas de, digamos, en tu casa, si tú tuvieras unas luces de neón, pues eso nunca pasaría porque tú eres el que está habitando el espacio y tú eres el cliente de la persona que te está diseñando el espacio. Entonces el espacio se adecua a tus necesidades. La clínica muchas veces por temas pues obvios de costo, que esto igual pues, se puede pues poner en paralelo con muchos sectores, no solo las clínicas y el sector de salud, pues por temas de costos, por temas también de norma que tienen que cumplir los hospitales con ciertos tipos de acabados. O sea, los hospitales siempre son blancos, siempre son limpios, siempre huelen a ese olor que tienen los hospitales, pues porque son exigencias de la norma que pues hace que los espacios tengan que ser así. Entonces, claro, yo como trabajo académico, pues tengo toda la libertad del mundo pues de crear espacios ideales, utópicos para un paciente que, pues, si uno lo replica en la realidad, tal vez no sea tan fácil ejecutar, sobre todo en la cardio, que tiene un montón pues, de problemas administrativos y de gestión desde la fundación, porque al fin y al cabo ese lote no es de ellos. Entonces ese lote es un comodato del bienestar familiar que ellos adquirieron pues al final del siglo pasado. Y entonces es difícil trabajar ahí porque no pueden ampliar tan fácilmente, pues, digamos, y las reformas locativas, pues, siempre son muy complicadas. Lo curioso es que la cardio infantil también, pues, tiene una historia importante dentro de ese barrio, y, y cómo se ha ido armando, pues, me imagino que ustedes al ir a la cardio se dan cuenta que todos los bloques como que no comunican entre ellos, es un recoveco, hay laberintos, y eso es porque la cardio infantil se fue construyendo a necesidad. Entonces, el primer bloque, que es el bloque A, que se construye en los 70s, pues es un bloque que existió durante casi 6 años solo, y después por necesidad fueron creando nuevos y nuevos y nuevos bloques. Entonces, la cardio infantil es casi que un Tetris
de edificios que Ujú. tienen que operar 24 horas adentro. Entonces, imagínate tú tener que remodelar la cardioinfantil sin perder la operación 24 horas al día. Mm, Entonces, hay cosas de la realidad, pues, que son súper complicadas, que yo mm, creo que también es algo interesante de abordarlo desde la academia y es poder sollarse, pues, ¿no? Pues todos esos mm, temas que tú hablas del bienestar del paciente, que siempre se deberían tomar en cuenta, pero pues claramente hay muchas complicaciones. mm, Em, lo que a mí me parece curioso es, pues como la cardio ha crecido en el tiempo, el barrio también ha crecido en el tiempo y uno no ve un diálogo de crecimiento entre las dos cosas. Entonces la cardio infantil siempre ha crecido hacia adentro y el barrio tiene un montón de dinámicas alrededor que no responden directamente a la clínica. mm, Entonces, digamos, yo hice muchos análisis de, pues, de diferentes hospitales dentro de la ciudad. Entonces uno va a la clínica Marley y la Marley tiene casi que todas las cuadras alrededor, digamos, todas las manzanas alrededor, son o centros médicos auxiliares o comercios complementarios a la salud o son comercios complementarios, digamos, a los trabajadores para la salud. Hay un montón de diálogo en las dinámicas de barrio y las dinámicas urbanas alrededor con lo que está sucediendo o con el uso pues, principal. mm, Acá en Torín no pasa lo mismo. Entonces, es curioso ver por qué pasó eso, que pues yo creo que eso sería toda una tesis aparte, mm, de entender cómo fue ese crecimiento y qué pasó y cómo han sido esas dinámicas de barrio. Pero, pues volviendo un poco al tema inicial del paciente, pues yo creo que hay muchas complicaciones alrededor de eso y sin embargo, el cliente siendo el paciente, pero también el cliente es la ciudad. Y yo creo que mm, eso es algo importante de entender en estos proyectos, sobre todo de, pues como de impacto metropolitano como es un hospital de la escala de la cardioinfantil. O sea, tiene un impacto metropolitano en cuanto a la red médica, ujú, totalmente desconectada de la red arterial, por ejemplo. Entonces, que mm, una ambulancia llegue a la cardioinfantil, le toca entrar por la misma calle por la que entra el peatón, por la que entran los vehículos particulares, por la que entra gente que va a otros negocios, y solo hay una vía de acceso. Hay un montón de dinámicas urbanas que funcionan en contra de, pues del buen funcionamiento o el funcionamiento ideal, al menos, del hospital. mm. Y pues está muy bien eso de poder ver la historia de la cardio a través de su arquitectura, ¿no? Y lo que dices, eso sería como toda una tesis paralela de, Ujú. de esa gradualidad. Pero también y en el proyecto que montaste y que se puede ver ahí en línea, también se ve que miraste precisamente muchos ejemplos de hospitales, no solo para mirar el entorno, sino también históricamente, ¿no? Y Sí, por ejemplo, en las ciudades tenemos todas esas discusiones, por ejemplo, tenemos toda esa discusión que ya lleva años con el San Juan de Dios y todas esas historias que hay de la nueva torre, de la vieja torre, de que si es patrimonio de los empleados que se quedaron a vivir ahí como para proteger la institución, de como todas esas cosas, pero también porque la ciudad también se construye alrededor de sus hospitales, ¿no? Se construye alrededor de las estaciones de tren primero, alrededor de los hospitales que se ponen, alrededor de las plazas de mercado y a veces el tren se fue, el, la plaza de mercado ya no tiene la preponderancia que tenía antes urbanísticamente, pero el hospital pues sí sigue siendo una cuestión fundamental. ¿Qué ejemplos viste así como que te llamaron la atención como a nivel práctico que te gustaron de hospitales nacional, internacional, en muchas historias? Y también qué ejemplos viste como de utopías hospitalarias que así de pronto no se hayan hecho o sean paradigmáticas, pero que te llaman la atención, que alguien que tuviera que fuera a diseñar ahorita un hospital debería contemplar como para tenerlas en mente. bueno, pues a ver, yo creo que ese análisis histórico también empezó mucho como tratar de entender como el ABC de un hospital. Mm, Entonces el análisis histórico también pues parte de cómo eran los primeros hospitales para entender lo esencial de un hospital, ¿no? ujú, Entonces uno empieza pues viendo los cenodoquios que eran como esos edificios, además todo muy religioso, ¿no? Todo alrededor de la religión, pues muy clerical, alrededor de crear espacios para peregrinos. Entonces empezaban a crear como albergues para peregrinos que migraban a las grandes ciudades y empezaron a entender la importancia de separar esos peregrinos enfermos de los peregrinos sanos.
Entonces todo empieza como alrededor de un tema de aislamiento y un tema de cuidado particular hacia la enfermedad y hacia el albergue pues de la no enfermedad, por decirlo así. Y pues eso es interesante entenderlo porque la cardioinfantil, uno de sus grandes problemas es las circulaciones internas que no separan esos temas. Entonces, en pleno siglo XXI, tener un hospital que está teniendo cruces de flujos entre enfermedad y no enfermedad, pues es muy loco, Mm, ¿no? Entonces, porque eso es lo básico de un hospital y del funcionamiento de un hospital y pues del ser de un centro de salud es ese. Entonces, pues empezando por ahí. Mencionaste el Hospital San Juan de Dios, que a mí me parece súper interesante porque pues yo lo analicé también, sobre todo en temas urbanos, y uno de los grandes problemas del San Juan de Dios hoy en día es justamente por la aparición de la carrera décima, porque la carrera décima partió el hospital en dos y separó pues todo el complejo de maternidad que está totalmente aislado del resto del complejo, y eso empezó a generar unas complicaciones de flujo dentro del hospital que pues digamos, en lo que terminó fue el San Juan de Dios, que interiormente pues es hermoso y tiene como todo un pensamiento paisajístico y digamos de urbanismo de cierta manera muy bien pensado, que hoy en día está encerrado en rejas, que pues es una forma muy bogotana pues de tratar los problemas, ¿no? mm, Y eso lo único que genera es aislamiento. Entonces, claro, el hospital se abandona, pero la ciudad alrededor sigue creciendo. Entonces termina siendo un vestigio en vez de, en vez de ser como una cosa, como tú decías, como de nostalgia, que puede serlo así. Digamos, el hospital St. Bart's en Londres tiene un aspecto nostálgico, es un hospital viejísimo que ha tenido un montón de crecimiento y la ciudad ha crecido alrededor, pero el hospital ha crecido con la ciudad. mm, Entonces, es muy interesante porque empezó siendo un hospital, después se volvió un hospital, pero universitario, entonces empezaron a haber aulas, centros de investigación alrededor, y todo mientras la ciudad iba creciendo. Y es un hospital mucho más viejo que el San Juan de Dios, completamente integrado a la red vehicular peatonal de la ciudad. mm, Entonces, más allá del diseño del hospital, es la proyección del hospital a futuro con el diseño de la ciudad. mm, Y es curioso porque el San Juan de Dios fue un concurso de arquitectura, eh, pues que se lo ganó el arquitecto Pablo de la Cruz, pero había otra propuesta de los arquitectos Jaramillo y Manrique que tenían en cuenta la proyección de unas vías a futuro que atravesaban el hospital, que hoy en día pues, se puede replicar fácilmente en la carrera décima. Entonces, pues es interesante ver cómo, por qué en ese concurso no pasó esa propuesta y sí pasó la del arquitecto Ruiz, que hoy en día pues tiene todas esas problemáticas. Entonces también es como pensar a futuro, las ciudades crecen, los hospitales crecen también, las capacidades crecen, las necesidades crecen. Pues todo eso tiene que crecer en conjunto y tiene que ser un diálogo constante, como empecé diciendo. La mm. arquitectura es un diálogo con la ciudad desde desde donde uno ponga una ventana hasta la puerta de la entrada, hasta si uno pone una reja, un antejardín, siempre es un diálogo constante con la ciudad, y yo creo que eso es algo que muchos arquitectos no tienen en la cabeza, que a mí personalmente me parece pues de lo más importante. Y en ese proyecto que diseñaste, digamos, para alguien que está oyendo esta conversación y después se meta a la página y mire cosas, ¿dónde empezarías tú a mostrar cosas que tú pusiste en juego y que atesoras, que tú dices, ahí puse algo importante en juego, ahí aprendí algo importante, ahí yo quisiera poder hacer esto o si alguien fuera a hacerlo, sería bueno que contemplara este pedacito que ahí puse algo que de pronto es importante. Pues yo creo que hay muchas cosas que, pues como te digo, o sea, yo siento que es un proyecto súper utópico, Ujú, ideal, hay muchas cosas que me encantaría que se pudieran hacer, no solo en la cardio, sino pues en proyectos de arquitectura en general grandes en Bogotá. Eh, yo creo que lo más importante tal vez es justamente el tema del espacio público. Eh, pues yo no sé si quieres que comparta sí, pantalla creo para que poder. estás habilitado. Pues, Bueno, voy a compartir. ¿Cómo se llama el hospital que dijiste de Estados Unidos? No, el Saint Bart es en Londres. Ah, bueno, El Saint Bart es el Saint Bartholomew.
¿Cómo hago para convertir? Ya. Sí. Listo. ¿Ahí están viendo? Sí. Bueno, este es un plano, este es el plano actual de la cardioinfantil. Esto digamos que es un diagnóstico, un poco lo que hablamos ahorita. Entonces, esta es la vía, la calle 163A, que es la única vía de acceso al hospital, que comparte acceso a proveedores, urgencias, acceso vehicular, acceso peatonal, todo el tema de los usos alrededor de la manzana que vemos que es muy limitado realmente, pues todos los programas complementarios a la medicina teniendo en cuenta la escala. Mm. Entonces, mi proyecto, digamos, lo que propone acá es ampliar la cardioinfantil hasta la calle 165, que implica obviamente pues reubicación de vivienda y pues todos los problemas que hay alrededor de la renovación urbana, pero que a mi manera de ver pues siempre son necesarios. Entonces busca ampliar la cardioinfantil hasta la calle 165, generando aperturas y más conexiones con las vías arteriales como la NQS y pues más al norte la 170. Yo creo que algo que a mí me encantaría que se pudiera hacer y yo personalmente veo más factible es abrir la cardioinfantil a todos los frentes, que eso pues implica tumbar rejas, implica ciertos cambios de programa, pero eso lo que hace es como dejar respirar un poco esta manzana. Mm. Entonces, si vemos, digamos, estas son como las estrategias proyectuales que yo planteo en mi proyecto, ¿no? Entonces, permear la manzana, aliviar el flujo vehicular, conservar edificios históricos, que también me parece importante, pues conservar el patrimonio de la clínica, Mm. crear nuevas piezas urbanas y entregar espacio público a la ciudad, que es lo que te digo que a mí me parece que es lo más importante siempre en estos proyectos, es entender el diálogo constante entre la pieza arquitectónica y pues las dinámicas urbanas alrededor. Eh, en mi proyecto, voy a buscar una buena imagen. No sé si ven bien. ¿Está cargando? Sí, ahí está cargando. Ahí ya cargar. Listo. Entonces, esto es como una imagen final pues, de mi propuesta de ampliación. Acá vemos 3 bloques originales y actuales de la cardioinfantil y todo un bloque nuevo que tiene en cuenta hospitalización, UCI, cirugía, y lo que yo incluí es también un complejo, digamos, comunitario local que tiene un polideportivo, que tiene una biblioteca, que es un poco también un diálogo ya más en cuanto a programa con las necesidades del barrio. Entonces, cómo un barrio puede beneficiarse de la cardioinfantil directamente, que no sea solo como hospital. Entonces, Mm. cómo se puede volver una pieza urbana, digamos, los centros de felicidad que se están construyendo alrededor de Bogotá, pues que son centros deportivos, comunitarios, eh, cómo eso se puede integrar a un hospital y cómo puede eso existir pues en conjunto. Entonces, yo Mm. creo que esto se puede rescatar, que a mí me encantaría, o sea, yo soy fanático del espacio público, ¿verdad? O sea, es algo que me apasiona mucho. eh, y cómo un hospital puede dialogar mucho mejor con la red arterial, con el barrio, sin perder como esa cosa como de que, digamos que yo siento mucho en la cardio, es como somos un hospital adentro, ¿no? Como Mm. uno está en el hospital, bueno, eso pasa en cualquier hospital, uno está en el hospital y uno no tiene ni idea en dónde está en la parte de la ciudad, ¿no? Uno está totalmente enclausurado pues en todas las dinámicas que suceden adentro y yo creo que pues esto tiene mucho más diálogo con la ciudad, que a mí me parece mucho más interesante y debería explorarse siempre. Mm. Eh, algo interesante que digamos que a mí me encantó incluir acá, que pues también fue un reto, es las cubiertas habitables. Entonces, esto también lo tengo mejor en otra diapositiva. Entonces, estas cubiertas habitables, la idea es que tengan, pues digamos, como diferentes paisajismos enfocados hacia diferentes partes de la recuperación del paciente. Entonces, digamos, hay una cubierta verde, que es un paisajismo totalmente contemplativo, que es una cosa de bienestar emocional. Propongo unas huertas, que es paisajismo útil, que es recuperación cognitiva y motriz. Hay una tercera cubierta, que es un healing garden, que hay toda una teoría detrás de cómo diferentes plantas ayudan al paisajismo terapéutica en la recuperación mental y anímica.
y eso hay un montón de estudios detrás de eso. Eh, entonces también eso, en primer lugar, pues ayuda a la recuperación de pacientes y a generar espacios verdes dentro de un hospital, que los hospitales en general no son verdes, no Mm. incluyen la naturaleza dentro de sus diseños, que pues también a mí me parece importantísimo. Pero entonces, eso es diseño interno del hospital, pero eso también genera diálogos con la ciudad, porque eso Mm. genera espacio público dentro del espacio interno del hospital y genera vista hacia las montañas, genera aire libre, genera conexión auditiva y visual con la ciudad, con los carros. Hay mucho más diálogo que a mí me parece importante. Un corredor peatonal que pase por debajo del hospital, que sea espacio público totalmente, que permee la manzana. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que, pues que son ideales, como te digo, o sea, yo creo que siempre son Mm. ideales, pero pues a mí pues yo quedé muy fascinado con, pues, con muchas cosas de estas, que yo igual intento, pues ahorita que estoy trabajando, pues yo igual intento aplicar ciertas cosas en los diseños, pues cosas de Mm. vegetación, de diálogo con la calle, pues siempre son cosas que independiente del proyecto deberían existir. No, y también, pues viéndolo bien, y cuando uno lo contrasta, pues, con las clínicas que de pronto uno puede haber conocido, como las menciona, como la Marley, como la Reina Sofía, como la Santa Fe, y ahí está esa cultura muy bogotana de la reja, ahí está esa cultura como del collage de muchos arquitectos, pero a veces casi sin sentido y sin concertación, cada uno como actuando por su cuenta de acuerdo al proyecto que quiere encajonar ahí. Pero sí no se siente esa idea que sí se ve en tu proyecto del hospital como un cuerpo, ¿no? Y como un Ujú. cuerpo que sin que sea una metáfora, un símil exacto, sí se entienda como un cuerpo sano, no, no como esa idea que cuando, repito, cuando uno va a esas otras clínicas y en esta, pues también por la misma configuración histórica que ha tenido, uno siente que la misma arquitectura es disfuncional, está enferma de alguna manera por falta de cuidado o es como un Frankenstein de muchas cosas. Digamos, hoy en la página ponía una película que se llama así, se llama Britannia Hospital y es el hospital como metáfora de un país, ¿sí? Y es una película inglesa, satírica, pero tiene esa idea también como de que le van a hacer una nueva ala al hospital y la nueva ala es totalmente novedosa y la otra ala es totalmente vieja y casi de desechar. Entonces empieza a armar como un Frankenstein de hospital y de jerarquías ahí. Pero más allá de eso, digamos, me gusta mucho esa idea que pones de la circulación por abajo, como, o de poder asomarse a una ventana en un hospital y ver gente jugando afuera, ¿sí? Y no esa idea como del silencio, porque es chistoso, sí soportamos el tráfico y la contaminación al lado del hospital, pero no soportamos el ruido, ¿sí? Y no entendemos que a veces un ruido de, digamos, en una de las películas que pasamos, hay un pintor colombiano que se llama Lorenzo Jaramillo que está muy enfermo y se queda ciego y alguien le dice, le ponemos música, le leemos y al lado de su casa están haciendo una construcción y están los obreros gritando y todo eso que gritan los obreros cuando construyen. Y Ujú. él dice, eso me gusta mucho, ¿sí? Esa es mi música ahora, porque la siento como algo vivo, ¿sí? No, no es esta cosa de que el paciente entonces necesita un silencio absoluto. Obviamente de noche será importante como para cualquier situación, pero hay una vida que también parece que uno quedará excluido y toda esa de la circulación solo de la gente por debajo del hospital, por encima, lo público también adentro. Creo que es un buen lugar, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece muy bonito lo que dijiste del hospital como un cuerpo. Yo creo que eso es, pues eso es clave entenderlo. Yo creo que es importante, pues un espacio que está dedicado a la recuperación de sus pacientes, pues físicamente, ¿no? Mm. Eh, pues siempre son espacios que no respiran, siempre son espacios medio lúgubres, o sea, desde temas, claro, de espacio público, pero pues también de lo que tú decías al comienzo, luces de neón, Mm. no hay ventanas, mm, Mm. no hay música, o sea, no sé, hay muchas cositas chiquitas pues, que pueden ser, que hacen un hospital pues un espacio muchísimo más ameno y mucho más como tierno con sus pacientes.
Yo creo que eso es súper importante. Y, por ejemplo, cuando lo presentaste, ¿qué retroalimentación recibiste de los asesores, de los jurados, de las personas que lo vieron? ¿Qué recuerdas como de esa conversación que haya servido como para pensar estos problemas de arquitectura, hospital, salud, etcétera? Sí, pues ninguno de ni mi tutor ni mis jurados pues son arquitectos hospitalarios. Digamos que yo Ujú, nunca, yo me asesoré con Alma Díaz, que es la arquitecta interna de la cardioinfantil, ujú, y con, pues, con otro par de arquitectos expertos en el tema, pero pues digamos que en la retroalimentación cuando la presenté pues no había ninguna experticia en esto. ujú, Sin embargo, pues como te digo, más allá de un proyecto hospitalario, pues también es un proyecto de espacio público y es un ujú, proyecto de renovación urbana. Eh, y pues en cuanto a eso, yo siento que es un proyecto muy completo que tiene en cuenta pues esas cosas, pero con un propósito, ¿no? Con un propósito que nace desde la arquitectura hospitalaria y la ujú, necesidad de la recuperación de un paciente o el bienestar médico para el personal médico también ujú, nace de eso y termina siendo un espacio, un proyecto de espacio público gracias a eso, porque las necesidades de esas personas pues llevan a entender el espacio público como una buena solución para esas cosas. Porque es que si uno se queda dentro del tema de la arquitectura hospitalaria para solucionar esos problemas, pues le termina dando vueltas a lo mismo y ujú, no se innova pues como en el entendimiento de lo que podría llegar a ser la arquitectura hospitalaria. ujú. Sí, en la primera película me acabo de acordar de una imagen que es de una enferma, una persona enferma de cáncer, un doctor que de alguna manera también se da cuenta que se enferma de cáncer y esta persona que está enferma de cáncer y que está haciendo su tratamiento y que ya lleva varias sesiones, coge y lo lleva a la terraza del edificio y la terraza está cerrada, pero casi que invaden la terraza y ella le dice, pues yo pensé en botarme de esta terraza. Pero me puse a ver las palomas y casi sentí como si esas palomas se estuvieran riendo de mí. Y, y eso me salvó un poquito la vida, ¿sí? Es decir, fue como esa interferencia a las palomas de lo natural, de lo que está ahí no puesto por una arquitectura hecha por contratistas, lo que hizo que esta persona pudiera tener una reflexión un poquito más allá de simplemente la condición médica o de la enfermedad. Y creo que pues en tu proyecto uno siente un poquito como ese espíritu ahí de dejar que la vida coja y se meta ahí también en ese hospital, por supuesto respetando todas esas cosas que mencionas de las divisiones, los flujos, las circulaciones, los avances médicos, todas esas cosas que es importante que estén ahí, pero dejando que toda esa otra cosa circule por ahí adentro, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, a ver, no sé si alguien más quiera aquí hacerle preguntas a Miguel. Yo creo que mi arsenal ya se acabó un poquito. Es bueno ver qué más les suscita a ustedes esto. Sí, bueno, acá también no se siente como una cosa muy distinta. Mm, sí. Yo quería hacerte una pregunta, pues es la segunda vez que veo la presentación de tu proyecto, pero pues cada vez le veo como más cosas o me genera más inquietudes pensando en la cardio misma, ¿no? Tú Ujú, decías que, que debería haber música, por ejemplo, en el hospital. ujú, eh, lo hemos pensado, hemos hablado con Lucas, con el director del hospital, de cómo introducir más música dentro del espacio, pero tenemos sentimientos encontrados de si poner un violinista ahí en la mitad de un corredor es una cosa tan artificial, o si realmente la gente se va a parar a oír o qué otras cosas. Esto no es pura arquitectura, pero de alguna manera sí es llenar espacios. ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer para ese tema de música y hospital?
Sí, pues yo creo que, o sea, yo creo que tú lo dijiste. El problema no es que haya un violinista, sino que esté en la mitad de un corredor. Y yo creo que el problema es que no hay espacios pensados para que ese tipo de actividades se den. Y yo creo que no hay interacción entre los, los, los potenciales que tiene un hospital que tenga en cuenta la música como un ejemplo de actividad, o sea, pues no es el término correcto, pero digamos extracurricular, eh, que no tenga que ver con la medicina, pero pues es que no hay arquitectura pensada para eso. Y claro, por todos los temas mencionados, no hay presupuesto, no es una prioridad, pero es ir como cambiando esa mentalidad para que ese tipo de cosas empiecen a ser más prioritarias. Eh, entonces, claro, pues un violinista en la mitad de un corredor yo creo que es mucho más disruptivo que beneficiario pues para lo que estamos hablando. Pero pues si uno piensa en un espacio donde eso se pueda dar, un espacio donde los pacientes que están hospitalizados se puedan reunir en comunidad para un evento, que llegue un artista, que llegue un violinista, pero que sean espacios, que sea arquitectura pensada para que eso se pueda dar sin ser disruptivo pues a la operación y el funcionamiento normal. Mm. Sí, a mí me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba buscando materiales para el curso y por ahí debo tener el enlace y lo voy a buscar para hacerle una entrada. Y era precisamente un hospital que se caracterizaba por haber comisionado una cantidad importante de obras de arte y haber trabajado con un curador incorporado dentro del hospital, precisamente para buscar espacios y comisionar de acuerdo a los espacios obras de arte como que podían tener como una experiencia contemplativa o reflexiva o emotiva. Y eso era importante como esta relación y me parecía como un buen ejemplo de, porque a veces en muchas de las películas que también hemos pasado, pues entonces se ponen cuadros, por ejemplo, abstractos, porque entonces eso no se va a relacionar con ninguna cosa de una enfermedad, ¿sí? O imágenes de gente feliz o muy decorativa, ¿sí? Pero esa misma felicidad que se pone, pues a veces también muestra como, es como si uno estuviera mal, ¿sí? Si no estoy feliz, entonces hay algo mal conmigo. Entonces, muchas de esas obras de arte, pues proponían, había muchas sí abstractas, pero también muchas propiciaban también como sentimientos también a veces relacionados, ¿sí? Como de lucha, de fuerzas, de dificultad. Pero lo importante era también lo que tú dices, cómo había un espacio para contemplar eso arquitectónico, cómo se trabajaba comisionando con el arquitecto del lugar, con los artistas, con un curador para que pasaran a este tipo de espacios, ¿no? Sí. Pues yo sí quería preguntar y siento que tiene un poquito que ver con lo que estaba diciendo Lucas. Qué pena que no prendo la cámara, estoy enferma y me veo terrible. Pero digamos, ¿qué habías pues, pensado tú en tu proyecto como en respecto a los espacios también como interiores? Sí, o si es como lo mismo a lo que son los hospitales siempre. O sea, no sé, como en el sentido de como más ventanas, más colores, porque los hospitales también son como súper blancos. Y como digamos las luces también son blancas, no sé si como que cambia en sentido si uno utiliza las luces amarillas, pues como lo que ya no sería como el espacio público, cómo funcionaría, pues como para mejorar. Sí, pues yo creo que pues ahí hay dos cosas. Primero, hay pues cierto nivel de detalle al que claramente pues no llegué. Por ejemplo, el tema pues, del alumbrado, pues uno no alcanza a llegar a esos detalles. Pero pues sin dudas es un tema importante. Respondiendo como más a lo primero, pues yo creo que como es un poco el mismo concepto de un diálogo con la ciudad, sin embargo, a través de los espacios internos también para mejorar la habitabilidad interna. Entonces, digamos, las plantas de hospitalización, que voy a hacer un zoom, también están pensadas para tener ventanas totalmente y ventilación natural constantemente. Entonces, digamos, las salas de hospitalización ahorita como están en la cardio, pues son un corredor larguísimo, que no tienen ventilación natural. Entonces yo lo que propongo es generar como dos bloques independientes y que esa circulación central de la hospitalización sea una especie de puente que después de ciertos metros pues tenga una ventilación y entrada de luz natural
con vegetación afuera. Y lo mismo con cada, digamos, con cada habitación, pues de esa parte de hospitalización, o sea, ¿por qué un cuarto en un hospital no puede tener una terraza, por ejemplo? Una terraza con su propio balcón y sus propias matas. Claro, hay pacientes que por temas de su condición no pueden tener, digamos, ventilación natural por temas pulmonares, yo qué sé. Entonces, claro, que se pueda cerrar, pero entonces entender cómo la fachada puede jugar cómo puede ser mucho más versátil a favor del paciente, pero también a favor de su condición y a favor del funcionamiento del hospital, siempre generando pues mayor bienestar en cuanto a la habitabilidad del espacio. Y lo mismo en la sala de espera. No todos son los pacientes, los hospitales los habitan los visitantes, el personal médico, los auxiliares de aseo, de cocina, porque esos espacios públicos, pues públicos no, comunales, no pueden tener esas mismas condiciones de habitabilidad. Una UCI que tenga ventana y una terraza afuera con vegetación, que los pacientes que estén en UCI se puedan, sí pueden, no sé, pararse en algún momento y contemplar la naturaleza. O sea, todo también está muy pensado hacia el diálogo con el exterior, que yo creo que es lo fundamental de este proyecto, es entender, claro, las cosas que pasan adentro, pues son importantes, pero también la recuperación y el bienestar de una persona pues está en saber que su vida va más allá de su cama en el hospital y que pues de que el futuro pues está afuera y yo creo que hay un montón de cosas también muy simbólicas detrás de eso que pues lo sustentan y hacen que pues el verde da tranquilidad por alguna razón, o sea, la naturaleza da tranquilidad por alguna razón. Entonces, pues yo siento que eso también se traslada mucho a los espacios interiores. No, y también pues nuestra vista realmente es el órgano privilegiado en lo humano y es casi una extensión del cerebro, literalmente. Es un órgano que está hecho para capturar la luz, y tanto en lo metafórico como en lo literal. Y tiene un efecto de sanación, ¿sí? Solo ver verde, como lo dice Miguel, está comprobado que tiene un efecto benéfico, o ver algo con cierta perspectiva amplia. Digamos, hoy por la mañana estaba en una cárcel, que es la cárcel distrital, y es una cárcel que se caracteriza por no tener vistas hacia afuera. La única vista es a un cuadrado arriba de cielo, pero no tiene vistas hacia afuera. Y eso, con el repetir de los días, genera una cosa muy tremenda, muy de sometimiento muy fuerte, pero eso mismo pasa en los hospitales, ¿no? Está uno metido en una UCI, no hay manera de mirar hacia afuera, de saber si es de día o saber si es de noche, y la desorientación que produce eso, adicional ya a la desorientación que produce cualquier enfermedad, pues realmente no ayuda a pensar, ¿no? A sentirse vivo de otra manera, ¿no? Sí, de acuerdo. Y es que yo creo que uno no, digamos, uno es muy privilegiado al no estar hospitalizado. O sea, realmente, pues uno sale a la calle, y eso es algo que uno no, pues uno no lo tiene en cuenta siempre. Y pues hay personas que están meses enclausurados en una habitación. Entonces, pues, cómo intentar darle, pues, una mejor vida a esas personas, pues me parece importante. Y lo mismo con lo que decías de las cárceles. Yo creo que eso se puede trasladar a 1 millón de sectores pues, que hoy en día tienen arquitecturas, pues, mal pensadas o pensadas hacia otros propósitos. Y por ejemplo, ahorita lo menciono, pero no, díganme. Como con todo el tema de la vegetación, o sea, como que también sé que es muy complicado, pues porque igual es un hospital y por el tema como de la higiene y que todo esté, pues, sí, limpio. Entonces, como que supongo que también por eso muchos hospitales como que prefieren, como que deciden cómo no poner, pero entonces no sé si es más como de pronto, como bueno, como realmente no es tan complicado y si hay forma de tenerla o como también, como que hay cierto tipo de, o sea, como lo que dijiste del jardín, Healing Garden, de como por ejemplo, como si hay cierto, o sea, no sé qué tanto investigaste sobre eso, pero pues es algo que, no sé, me parece muy interesante. Entonces, si nos puedes hablar cómo haces eso. Sí, sí, pues
no fue algo que investigué mucho y fue algo más como hacia el final del proyecto que pues fue algo que siempre quise incluir, pero ya en el momento de incluirlo, pues claro, me tocó estudiar un poco acerca de eso, sobre todo los Healing Gardens, que pues como les dije, hay mucha teoría detrás. Pero pues yo creo que tienes razón, o sea, yo creo que gran parte del problema es pues temas de higiene y temas de normativa que ellos tienen que cumplir, que pues que no permiten pues todas estas cosas que se ven, pues se ven bonitas y se ven agradables, pero yo sí creo que también parte es que no hay interés por hacerlo. Y yo creo que si hubiera más interés por hacerlo, se encontrarían soluciones. Porque, pues claro, hay temas de suciedad, hay temas, pero todos esos temas de mantenimiento que pues implicarán costos, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden lograr, Mm. eh, digamos, encontrar un punto medio entre espacios cerrados por temas de higiene y norma y mantenimiento que sean lo suficientemente versátiles para que en dado caso se puedan abrir y pueda existir pues estos espacios verdes afuera, ¿no? O que haya espacios exclusivos para personas que su condición les permite salir a tener, pero es que el hecho de que no haya la opción ya es muy distinto a que la haya y que no se pueda, ¿sí? Siento como que eso es un poco a lo que va como, pues, como todo el tema. No, y que sea de verdad, ¿no? Pues cuántas veces uno no ha viajado y va a uno, por ejemplo, a un aeropuerto y uno se da cuenta que el árbol es de plástico, que, que realmente lo que está ahí no era, es solo un verde, pero artificial, pero se siente uno engañado y de pronto por un aeropuerto no será grave porque en todo caso viajar implica como un poquito un engaño, pero en un hospital pues sí es importante que lo que esté ahí también vivo sea vivo y que lo que esté sano sea sano, ¿no? Porque si no se vuelve una metáfora incluso contraproducente. Sí. Sí, total, total, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Igual yo, pues no sé, esto estoy yo hablando desde lo que yo pienso. Mm, Eh, a mí sí me parece muy, muy raro que el aire libre y la vegetación sea insalubre. mm, Yo creo sí. que, yo creo que de verdad, pues tiene que haber algo que se pueda encontrar para hacer una solución. No, y a un experto en esto de plantas de sanación, de aromaterapia, de cómo se llame esto, pues un proyecto así, pues un proyecto arquitectónico, lo bonito es eso, ¿no? Que involucra a mucha gente y cada uno en su experticia, pero el arquitecto también determina un poquito esos espacios para que la gente actúe desde lo que sabe. Entonces, estoy seguro que un jardín así para alguien con eso sería como un buen lugar de trabajo. Bueno, creo que ahí Roberto tiene la mano alzada. Patricia. Eh, Soy yo otra vez. Ah, ok, Patricia. Listo. No, pues estoy totalmente de acuerdo con el tema de la tendencia moderna para volver más verdes, entre comillas, los hospitales es o las matas de plástico o, por ejemplo, unas televisiones que proyectan bosques, estilo National Geographic, y entonces así ya se vuelve más amable la habitación, supuestamente, pero a mí siempre me ha parecido eso terrible y yo creo que no genera el efecto de tranquilidad del que uno quisiera, ¿no? Para el paciente. Mm. Pero quería preguntarte a ti, Miguel, si tuviste tiempo de mirar también no solo el tema del paciente, sino pues de los profesionales que trabajan allí. Si uno mira los espacios para las enfermeras, pues son miserables. Las enfermeras son muy importantes en un hospital, circulan todo el tiempo, eh, a duras penas tienen una silla y uno como paciente, lo he vivido yo, se molesta muchísimo que a las 3 de la mañana se oyen las 5 enfermeras en el corredor conversando y echando chismes y uno le provoca matarlas, digamos. Uno está, pero al mismo tiempo entiende, estas pobres no han podido hablar durante el día con nadie, no tienen espacios dentro del hospital para socializar o descansar. No sé si alcanzaste a ver
ese tema de los espacios para los mismos profesionales para relajarse, descansar, es una cosa muy estresante para ellos. Sí, no, total, estoy de acuerdo. Digamos, el proyecto incluye, como la Cardio es un hospital universitario, hay todo un tema alrededor como de espacios universitarios que, digamos, se relaciona un poco con eso. Yo creo que de personal faltó y claramente es algo que hay que tener en cuenta y debió haberse incluido pues, dentro del proyecto. Eh, pero pues yo también creo que, digamos, todo este... Ay, muchas gracias. Perdón, todo este bloque que está pensado como ese polideportivo de espacios comunitarios para el barrio, este bloque que es totalmente universitario con aulas, con bibliotecas, con auditorios, con salas de computadores. Yo creo que al pensar en generar bloques de espacios complementarios a los servicios requeridos por la salud, pues se puede tener en cuenta espacios dedicados al personal médico, pues de bienestar. Y yo creo que de hecho la Cardio los tiene, lo que pasa es que no son muy grandes. Pero pues yo hice un tour de la Cardio y la Cardio tiene espacios de solo personal médico donde tienen sus cafeterías, tienen sus camas, tienen sus videojuegos y tienen un montón de cosas, pero pues sí, claramente son espacios más residuales. Residuales me refiero a, pues en cuanto al espacio literalmente residual, la esquina que quedó, entonces ahí se puede hacer, y no como un espacio pensado hacia eso. Yo creo que en este proyecto hubiera sido también pues interesante incluirlo. Pero pues sí, tienes toda la razón. Son también el alma del hospital, ¿no? Son por quienes opera todo. Y pronto pues ya vamos cerrando para que no nos extendamos tanto. Pero, por ejemplo, ¿qué aprendiste de hacer este proyecto que ahora en tu práctica como arquitecto usas? Y no necesariamente para hacer hospitales, pero sí te dejó haber hecho esto a partir de hospitales. ¿Qué usas ahora o qué aprendizaje te dejó grande que es una lección a la que no habrías llegado de pronto por el sistema de estudios o de créditos, de cursos, pero que sí llegaste a través de esto? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? No sé, yo creo que más que herramientas o aprendizajes particulares, yo creo que es una mentalidad que adquirí un poco pues haciendo este proyecto, como al cómo acercarme a un proyecto, al cómo abordar un proyecto. Entonces, o sea, yo creo que, y vuelvo como al tema en el que he insistido un montón, yo creo que cualquier proyecto debe tener en cuenta primero qué está haciendo en la ciudad y qué responsabilidad tiene con la ciudad. Eso puede ser desde un local eh, comercial hasta una casa, hasta un hospital, hasta una universidad. Pues en muchos casos es más obvio que en otros, pero yo creo que en todo proyecto uno debería empezar por preguntarse qué responsabilidad tiene este proyecto con la ciudad y cómo voy a abordar ese problema, que son soluciones arquitectónicas. Entonces, si a uno le proponen remodelar un local, pues que no sea solamente pensar en qué piso lo va a poner y cómo qué lámparas lo va a poner, sino qué vamos a hacer con la fachada, qué diálogo está teniendo los comensales, cómo están llegando los proveedores, cómo están llegando los meseros. Hay un montón de dinámicas que tienen que ver con la ciudad, porque es gente que vive en la ciudad y está entrando al espacio, que uno debería tener en cuenta siempre pues, al diseñar un proyecto. Entonces yo creo que es más que todo como esa como sensibilidad a eso que yo pues personalmente en toda la carrera como que nunca no había tenido tan en cuenta como en este proyecto, porque yo creo que es como la base primordial pues de todo el diseño. Muy bien. Bueno, no sé si haya más preguntas por acá. Bueno, Miguel, yo creo que hemos cubierto bastante Súper. cosas y hay que dar una cantidad de ideas en juego y después pondremos esta grabación ahí en la página como para que otras personas la puedan ver y
y también las personas que vayan a diseñar hospitales y las mismas personas de los hospitales pues tengan más perspectivas, ¿no? Porque no sé, y también los hospitales públicos, que es también un tema delicado, grave, de escalas, donde los contratistas hacen y deshacen, pero generan unos lugares, pues cuando uno los visita, pues da mucha tristeza a veces, ¿no? Ver el potencial de algo mal ejecutado y son el origen también de unos monstruos que después ya nadie puede arreglar porque ya el sistema también está roto dentro de lo arquitectónico, ¿sí? Pero creo que por eso también es importante grabarlo y que otras personas puedan caer acá o recomendarlo para ver esas advertencias y esas utopías que dejaste puestas ahí, que no son tan utopías porque todo se ve absolutamente realizable, ¿sí? Solo falta voluntad y sensibilidad para poderlo llevar a cabo y, y contratar a la gente que sabe hacerlo, no a la que no sabe. Entonces, pero se ve muy bien. No, pues muchas gracias. Yo soy muy feliz de compartir este proyecto con todos. Y yo creo que soy más feliz de compartirlo con personas que no son arquitectas. Yo creo que, porque no es un tema de arquitectura al final, es como tú dices, un tema de sensibilidad y de entender quiénes son los clientes de las cosas y quiénes son los beneficiados pues de cualquier proyecto, ni siquiera arquitectónico. Entonces creo que pues es muy chévere haber podido presentarlo así. Y pues muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, Gracias. gracias a todas las personas por habernos acompañado y buena noche. Lo mismo, Lucas, felicitaciones, está muy chévere Muchas el gracias. proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Patricia. Chao. Chao. Chao.